Buenos días a la maestra Jessica Zenet Rodríguez Treviño y a mis compañeros de la clase de Derecho. París es un lugar muy conocido como la ciudad del amor o como la ciudad de la luz, ya que la capital francesa fue la primera en dotar a sus calles la luz eléctrica. Por otro lado, la otra forma en que es denominada París es debido a su encanto y el romanticismo que desprende al pasear por sus calles. Sin embargo, hace 5 años en tan solo una noche, París dejó de ser conocida como la ciudad de la luz y pasó a ser la noche de la tragedia roja. La noche del 13 de noviembre en París es un tema que yo escogí en el cual me impresionó todo lo sucedido aquella noche, quiénes fueron los que atentaron, cuántas personas fallecieron, cuántas personas fueron víctimas, los acontecimientos, las personas que lo viven en carne propia, todo descrito en esta. Al escuchar la palabra terrorismo nos podemos imaginar como atentados, secuestros, tiroteos, explosiones y por supuesto que está conformado por un grupo de personas llamada grupo terrorista o terroristas, muy conocido. El terrorismo en general es considerado como el uso sistemático del terror y utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, cuales son alterar crímenes de alto mayor peligro, como actos y crímenes de guerra. Con base a esto, a continuación describiré la tragedia del viernes 13 de noviembre, con ayuda del acontecimiento de las personas y víctimas que lo vivieron en carne propia. La noche del viernes 13 de noviembre del 2015, París fue atentado de terrorismo al mando por un grupo de terroristas islámicos, causando más de 137 personas fallecidas y 415 heridas, sumando en los 5 atentados en diferentes lugares. Todo comenzó alrededor de las 21:20 en el primer ataque, que fue en un restaurante cerca del Saint-Denis, conocido como el Estado de Francia, causado por una bomba. En el siguiente fue en el bar Le Petit Cambrage Le Carillon, a las 21:25 en la forma de un tiroteo. El tercer ataque fue debido por otro tiroteo en la terraza de la cafetería La Belle Équipe, a las 21:36, al mismo tiempo que en el bar Le Combat Voltaire, que fue causado por una explosión, que hasta el día de hoy está dicho que fue un ataque suicida por uno de los terroristas. Y por último, el ataque final, que fue en el Teatro Bataclan, donde había un concierto y que empezó a las 21:50 hasta las 12:20 de la madrugada, que fue causado por tiroteos, explosiones y toma de rehenes, la mayoría de las víctimas, la mayoría de personas muertas. Una noche de tragedia que hizo que las personas se unieran a otros, donde el dolor de las personas se sentía por otros y donde se habían arrebatado muchas vidas inocentes que aún el día de hoy duelen hasta el alma, donde muchas personas tienen traumas debido a aquella noche que aún no han podido superar, y es doloroso saber todavía esto. A pasar los días después de lo ocurrido en esa noche, se dio a conocer más adelante que la autoría de ataques fue reivindicado por la organización yihadista que está en el Estado Islámico. Por esta razón, decidí buscar una jurisprudencia o tesis para hacer entender más fácil esto, en el cual también sobre las consecuencias que tienen estos grandes crímenes, cuáles son sus castigos, cuáles son las sentencias que llevan estos actos, etc. Para entender algo de cómo es la jurisprudencia se entiende como un conjunto de sentencias, decisiones y fallos dictados a los tribunales de justicia y a las autoridades gubernativas. Encontré una tesis aislada que encajaba perfectamente al tema de este discurso, ya que es bastante práctica y fácil de entender. Su título es Motín para que se configure el elemento relativo de la perturbación del orden público de este delito, previsto en el artículo 248 del Código Penal para el Estado de Querétaro. Debe demostrarse que la conducta de sus sujetos vivos amenaza la estructura jurídica
o material del Estado o su organización política mediante el empleo de violencia a las personas o en las cosas. Un título muy interesante que me llamó mucho la atención. Para entender exactamente qué quería decir este título, el motín quiere decir que es una revuelta o agitación con la que un grupo más o menos de numerosas personas quiere mostrar su posición contra la autoridad, utilizando en ello la